Bien, buenas tardes y gracias a todos por vuestra asistencia. Vamos a comenzar en horas, sin retraso, para que sea ágil el acto. Bueno, tengo en primer lugar que disculpar la ausencia del decano, que le hubiera gustado estar aquí, pues está en Madrid asistiendo a la conferencia de decanos de biología, de la cual él actualmente es presidente. Entonces, pues no ha podido evitar ese acto, ¿no? Y bueno, simplemente muy breve por mi parte, deciros que dentro del ciclo de conferencias de San Alberto Magno, pues me honra presentar hoy al profesor Alberto Fernández Gutiérrez, que está aquí con nosotros para impartir esta conferencia y del que voy a hacer una breve semblanza. Alberto es actualmente profesor emérito en la Universidad de Granada y es académico de la Academia de Ciencias de Granada. Entre otros reconocimientos, nuestra universidad le otorgó el grado de doctor honoris causa en el año 2019, fue rector de la Universidad de Almería, la cual también le concedió el doctorado honoris causa por dicha universidad, y muy recientemente, el día de San Alberto, se le ha concedido la medalla de oro del Colegio de Químicos de Andalucía. Su relación con la Universidad de Extremadura data de los años 70 a 80. De hecho, él fue profesor en esta facultad pues desde el año 1974 a 1982, cuando esta facultad estaba casi en sus inicios, ¿no? En aquella época, pues, él fue profesor en el Departamento de Química Analítica y dirigió 4 tesis doctorales a profesores de ese departamento, incluida la mía. Por lo tanto, es mi director de tesis, ¿no? Con lo cual mi relación con él pues es pues, muy larga en el tiempo y muy intensa, ¿no? De hecho, nuestro grupo de investigación ha seguido manteniendo con él una colaboración durante todos estos años. Hasta hace muy poquito hemos seguido publicando cosas conjuntamente, ¿no? Fue secretario académico de esta facultad, fue director del Departamento de Química Analítica, entre otros cargos que tuvo en la Universidad de Extremadura, y dentro de su faceta más social, pues fundó la cooperativa de viviendas de la Universidad de Extremadura y también la guardería de la universidad. O sea, de aquella época data pues estas acciones, ¿no? Bueno, acerca de su extensa trayectoria investigadora, solo voy a reseñar que ha publicado pues más de 400 artículos en revistas de la especialidad, 26 libros o capítulos de libros, tengo yo ese dato, y ha dirigido un total de 40 tesis doctorales. Su colaboración con nosotros, como ya os he comentado, pues se tradujo en 38 publicaciones científicas y 7 capítulos de libros, además de la participación en proyectos de investigación conjuntos, incluso la creación de una empresa de base tecnológica en la Universidad de Granada, en la que participamos nosotros también. Bien, dicho esto, pues deciros también que Alberto ha trabajado en distintas líneas de investigación, como son en luminiscencia molecular, en la que yo me formé con él, en sensores ópticos aplicados a problemas de tipo ambiental y biomédico, estudios de metabolómica y técnicas separativas avanzadas para la caracterización de compuestos bioactivos en alimentos funcionales y sus productos derivados de la industria alimentaria, como es el aceite, la miel, vegetales, frutas. Es en estos dos últimos campos en los que se enmarca la conferencia que va a impartir hoy, sobre la contribución de la química analítica en el mundo oleícola. Y sin más que darle la bienvenida a la Facultad de Ciencias, que es tu casa, pues cedo la palabra al profesor Fernández Gutiérrez para la impartición de la conferencia. Cuando quiera, Alberto. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues quisiera expresar la enorme satisfacción que tengo en estos momentos de estar aquí, en esta tierra y en esta facultad que, como antes ha dicho el profesor Muñoz de la Peña, pues tanto ha representado para mí.
de hecho, que aquí empezamos en buena medida nuestra tarea investigadora y mi mujer Angeline su experiencia docente también en buena medida, ¿no? Por lo cual el agradecimiento a esta tierra es tal que siempre he dicho que los logros posibles que haya tenido yo a lo largo de mi historial académico e investigador, si no llega a ser por esa estancia de 8 años que tuve en Extremadura, pues casi con toda seguridad no hubiera sido la misma. De verdad que por eso, ¿verdad? Porque tengo 2 hijos que son extremeños y porque sigo teniendo tantos y tan buenos amigos, ¿verdad? Pues cada vez que vengo a Badajoz y a Extremadura, pues los sentimientos son extraordinariamente complejos, pero con una enorme calidez. Pues, por tanto, mi agradecimiento al decano y a la vicedecana por haberme invitado y especialmente al profesor Muñoz de la Peña, porque ha sido con toda seguridad el que inició la propuesta de mi presencia aquí hoy. Pues bien, dicho esto, como antes ha comentado el profesor, voy a hablar de mi disciplina, de la química analítica, asociada con un sector, ¿verdad?, que ha sido pues muy querido por mí también, porque llevo mucho tiempo trabajando en él y en el que también he tenido la posibilidad de formar a mucha gente y a muchos compañeros que siguen trabajando en estas áreas, ¿verdad?, como es el del mundo oleícola. Cuando nos referimos a mundo oleícola, me estoy refiriendo a ese ámbito tan enorme que parte desde la plantación de un olivo y que a través de una serie de pasos que después tendremos oportunidad de ver, pues llegamos a un aceite y a una comercialización y a todo lo que puede venir detrás de esa comercialización y el de elaborar y trabajar con una serie de subproductos que son cada día más interesantes, ¿verdad? Pero qué duda cabe que de ese mundo oleícola, ¿verdad?, la estrella, ¿verdad?, el centro es el aceite de oliva, que como ahí pone en esa diapositiva, es el aceite procedente únicamente del fruto del olivo, con exclusión de los aceites obtenidos con disolventes o por procedimientos de reesterificación y de toda mezcla con aceites de otra naturaleza. Y estamos, por tanto, ante lo que se puede considerar como el producto agroalimentario estrella de los países de la cuenca mediterránea. Ya empezamos. Vamos a intentar dar algunos datos por encima, ¿verdad?, de lo que significa el aceite de oliva y en su relación con la importancia de nuestra tierra. Es decir, que la producción de aceite de oliva se estima en el mundo con 3.200.000 toneladas, de los cuales representan 13.000 millones de volumen de negocio y que da empleo en todo el mundo a más de 30 millones de personas. Si nos centramos en Europa, ¿verdad?, la Unión Europea produce cerca del 70% de la ley de aceite de oliva mundial y se cultiva en 4 millones de hectáreas que se sitúan fundamentalmente en la cuenca de Mediterráneo. Por esto es dato importante porque vamos a hacer mucho alusión a la dieta mediterránea y a los países mediterráneos. En España el 50% de ello está en España, ¿verdad?, la producción mundial, siendo por tanto ella, España, nuestra tierra, nuestro país, el principal productor de aceite de oliva del mundo, ¿verdad?, y constituye, y no hace falta decirlo, pues una actividad económica de gran importancia, pero también de importancia cultural, gastronómica, paisajística, social y ambiental, como ahora o después iremos viendo. En relación con el consumo, hoy en día los consumidores cada vez exigen en todo, ¿verdad?, en esto y en todo, calidad, más valores nutricionales y que tengan efectos positivos sobre la salud y que de alguna forma tengan sensibilidad hacia producciones respetuosas, ¿verdad?, fundamentalmente ecológicas y de protección ambiental.
Pues bien, si eso es así, como realmente está ocurriendo, en general se observa, ¿verdad?, paulatinamente un incremento del consumo de aceite en España y en el mundo, ¿verdad?, justamente por estas razones que estoy diciendo, ¿verdad? Este aumento se puede valorar en torno al 26% para 2030, ¿verdad?, con un incremento anual pues alrededor del 5%, lo cual es un vector de crecimiento importante para la economía de España. En relación a nuestro país, como digo, pues bueno, el 22% de la superficie mundial del aceite está ubicado en España y representa el 45-50% de la producción del mismo, ¿verdad?, que se valora en 1.125.000 toneladas, con un presupuesto superior a los 4.000 millones de euros y que representa, ¿verdad?, un 62% en la producción española que se exporta. De tal manera, ¿verdad?, España se considera, como antes he dicho, el principal productor mundial de aceite. Lo dije en cuanto a la producción y también lo digo ahora en cuanto a la exportación de aceite de oliva. La repercusión social de estos datos que estoy dando son importantes, ¿verdad? Tenemos más de 350.000 agricultores que se dedican a este mundo, mantiene 15.000 empleos en la industria y genera 50 millones de jornales por campaña. Además de lo que es el cultivo en sí, podemos decir de alguna forma clara que es también importante desde el punto de vista social y económica, ¿verdad? Porque no solo se valora lo que se hace en el aceite en sí, sino en lo que representan los subproductos, ¿verdad?, que cada vez están teniendo más importancia y cada vez se está actuando, transformando más en ello para buscarle un valor añadido a algo que antes se tiraba y algo que antes no se utilizaba, ¿verdad? Por lo tanto, esto es así en muchísimos municipios de España. Hay pueblos, ¿verdad?, hay zonas, hay comarcas que casi exclusivamente viven del mundo del olivar y para ellos, ¿verdad?, y para la economía global, pues esto es un aspecto terriblemente importante, porque muchas veces se hace pues siguiendo movimientos asociativos de base, ¿verdad?, que permiten la organización de los ciudadanos y que permiten de alguna forma crear actividad sindical y movimientos que permiten hacer evolucionar también el mundo del trabajo. En cuanto a la repercusión ambiental, pues la importancia del olivar es muy relevante. Fundamentalmente, si hablamos en términos de biodiversidad, de secuestro de carbono, de conservación del suelo y de generación de paisajes agrarios. Y también, pues porque la superficie española que se dedica al olivar ecológico va en aumento, de tal forma que hoy en día se sitúa por encima de las 210.000 hectáreas las que se dedican a cultivo ecológico y que de alguna forma, ¿verdad?, se puede considerar que dentro de toda la agricultura ecológica de España, pues el olivo, el cultivo ecológico del olivo es el más representativo, ¿no? Y también en relación con la repercusión ambiental, pues este sector se está dedicando pues también a favorecer determinados cultivos en zonas en donde no hay demasiada posibilidad de plantar o de hacer otros cultivos, como es el olivar de montaña, y también por lo que representa, ¿verdad?, de la gente que vive en esos territorios, que si no fuera por el olivo no habría otra vida y otra manera de ganarse la misma, ¿verdad? De tal manera que por todo eso, ¿verdad?, el olivar es muy importante en muchos espacios rurales que no tienen otra vía de poderse ganar la vida. En relación con la repercusión territorial, pues alguna cosa hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Al amparo del mundo oleícola, pues se puede dar toda una organización social, hay desarrollo territorial, hay gestión de los recursos naturales que favorecen esos cultivos y, en definitiva, se va buscando que mediante ese cultivo incrementar la generación de valor añadido y el bienestar social. ¿En qué sentido? Pues mediante el desarrollo
de nuevos productos que van más allá de la elaboración y venta del aceite de oliva, apareciendo actividades emergentes como la biomasa, industria de alimentación, cosmética y farmacéutica, oleoturismo o gastronomía, identificando lo que se llaman redes de valor agroalimentario en torno al aceite que se identifica con un territorio, ¿verdad? Y que de alguna forma se concreta en lo que llamamos pues denominaciones de origen protegido. También tiene el aceite de oliva pues una repercusión muy saludable en nuestra tierra, ¿verdad? Debido a la estrecha relación que existe entre nutrición y salud, actualmente se está dando una tendencia creciente al consumo de aceite de oliva. Y eso se pone de manifiesto no solo, ¿verdad?, por la cantidad de datos, como después hablaremos, ¿verdad?, que recomiendan y que valoran el uso del aceite de oliva para muchos aspectos de mejora de salud y de mantenimiento de la misma, ¿verdad? Ejemplo de lo que les digo es la expansión que ha experimentado el uso del aceite de oliva en las industrias conserveras, cárnicas y farmacéuticas, que está lógicamente relacionado pues con esa aceptación general de que el aceite de oliva es bueno para la salud. Esto ocurre más o menos, ¿verdad?, con el uso del aceite de oliva como cosmético, que va incrementándose debido a las buenas características saludables que el aceite de oliva tiene en los usos cosméticos, de crema y todo tipo de champús y otros tipos de materiales que se utilizan en el aseo personal. Pues bien, el aceite de oliva, como antes hemos dicho, y según prescripción del Consejo Oleícola Internacional, es el aceite procedente únicamente del fruto del olivo. Pues bien, se conocen en el mundo alrededor de 2.000 variedades de olivo. Parece mentira, ¿verdad?, que haya 2.000 diferentes tipos de aceitunas, ¿no? Pues las hay. De ellas, alrededor de 262 son las que se plantan en España, ¿verdad?, de las cuales 24 se pueden considerar como las más importantes, ¿verdad? Y la zona, en ese mapa que ahí disponemos, ¿verdad?, están las zonas en donde fundamentalmente predomina cada una de ellas y las zonas en donde se planta realmente olivo, ¿verdad? Algunas de las variedades que se consideran como principales de España, pues figura la verdial de Badajoz, etcétera, ¿verdad? Y por tanto, esta tierra, Extremadura, pues también tiene su presencia en el mundo oleícola español, o en el mapa oleícola español. Bien, la elaboración del aceite de oliva, que es lo que antes decíamos, que conforma ese mundo oleícola, pues sigue un itinerario que va desde el olivo en sí, la elección del terreno para plantar olivos, elegir el tipo de olivo que se planta, ¿verdad?, hasta la recolección y el transporte, lavado, almacenamiento, molienda, batido, la separación, el prensado, el almacenamiento, hasta que nos llega al olivo, ¿verdad?, que es un esquema que es amplio y que da lugar pues a un desarrollo industrial pues muy poderoso, en donde España pues es líder en muchos de estos procesos y en muchos de estos equipamientos. Bien, aquí están un poco las operaciones, ¿verdad?, y las fases del diferente procesos que, bueno, en definitiva no hay que decir mucho más, ¿verdad? En el proceso de extracción lo que se hacemos es romper las células de pulpa de la aceituna y se produce la liberación del aceite de las vacuolas, ¿verdad?, y se separa la fase oleosa del agua. El agua de separación, esa agua de vegetación, pues lleva también lo que llamamos la fase sólida, que hay que de alguna forma separarla mediante un mecanismo que puede ser diferente, pero al final llegamos a lo que se usa fundamentalmente, que es la centrifugación con decantadores de 2 o 3 fases, ¿verdad? Es muy importante en todos estos procesos de elaboración del aceite las condiciones de almacenamiento, pero no solamente del material del aceite embotellado, sino de los grandes almacenes y contenedores de aceite
que son paso previo a la posición del aceite en las botellas, y que tiene en ambos casos pues, una enorme importancia, de tal forma que las características de un aceite también se influyen notablemente por el almacenamiento del mismo y por las condiciones de ese almacenamiento, de tal forma que se evite la oxidación lipídica que se produce de manera pues rápida por exposición del mismo al aire, al calor, a la luz y también a los metales. El aceite de oliva, hay que indicar que debido a nuestra historia, ¿verdad?, nuestra tradición y a nuestro desarrollo, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo, pues es un alimento altamente legislado y controlado, a veces en extremo, ¿no?, por algunas consideraciones que después veremos. De tal forma que el Consejo Oleícola Internacional pues utiliza para la clasificación del aceite de oliva pues una serie de normas que generalmente son las normas que se derivan o que se producen en los países productores, fundamentalmente en los más productores. De manera que el Consejo Oleícola Internacional recopila toda esta información normativa y elabora unas de obligado cumplimiento y que son generales y que van fundamentalmente a definir las categorías de los aceites comerciales y que influyen o que dan lo que llamamos criterios de calidad, ¿verdad?, que incluyen la evaluación sensorial mediante lo que se llama el panel de cata y una serie de medidas físico-químicas, ¿verdad?, y lo que llamamos también criterios de pureza, que controlan que el aceite no contenga fundamentalmente otros aceites o otro tipo de grasas, vegetales o no, que de todo ha habido a lo largo de la historia, que evidentemente adulteran el mismo. Hoy se considera que existen un total de 8 categorías diferentes de aceites de oliva o bien de aceite de orujo. Son 8, de los cuales solo 4 se pueden considerar como útiles para el consumo, que son el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen y el aceite mezcla de aceite de oliva refinado y aceite de oliva virgen y el aceite de orujo de oliva, ¿verdad? Todos ellos se pueden encontrar en mayor o menor medida y se pueden adquirir para consumo, pero sin lugar a duda, ¿verdad? Yo cuando hablo de aceite de oliva, al menos, no solo como consumidor, sino como investigador en este área, ¿verdad?, no hablo nada más que de aceite de oliva virgen extra, lo que denominamos como AOVE, que se le considera como el zumo de aceituna sin aditivos ni conservantes, que conserva intactas todas sus características sensoriales y saludables, desde un punto de vista organoléctrico no tiene defectos y presenta unos atributos agradables e identificables. No tiene una acidez superior al 0,8% y es el que tiene unas características sensoriales, nutricionales y culinarias mejores, ¿verdad? Por lo tanto, el aceite de oliva virgen extra, el AOVE, es el aceite recomendable pues para uso y para poderlo distribuir y defender allí donde haga falta. Dentro de los aceites de oliva vírgenes, ¿verdad?, pues y con esa consideración pues se abre un abanico amplísimo de posibilidades de clasificación, ¿verdad?, que un aceite de oliva virgen extra yo lo puedo clasificar en función de la variedad de aceituna que se utilice, de si se prefiere que sea monovarietal o que sea mezcla, que sea ecológico o no lo sea, del grado de madurez de la aceituna en la recolección, de qué condiciones se hayan empleado para su elaboración, de si es procedente del olivar tradicional o de cultivos intensivos o superintensivos, o de si se prefiere aceite de un determinado origen geográfico. O sea que yo puedo clasificarlo dentro del extra, ¿verdad?, según todos esos criterios que en alguna medida pues pueden darle una distinción, una diferenciación y un valor añadido incluso mayor a un aceite
virgen extra con respecto a los otros. Los aceites de oliva, ¿verdad? Como antes ya hemos dicho, también se pueden clasificar o asignar a las denominaciones de origen protegida o a las indicaciones geográficas protegidas, que son de alguna forma aquellas posiciones que vinculan el aceite de oliva a un determinado criterio, ¿verdad? Pues bien, un determinado territorio. Pues bien, las denominaciones de origen han tenido tal desarrollo en nuestra tierra, ¿verdad?, que podemos decir que hay 28 denominaciones de origen protegidas en España, que representan en cuanto a cultivo pues más de 700.000 hectáreas, ¿verdad?, que tienen esta denominación y que agrupan a 375 almazaras y 378 envasadoras y comercializadoras. En todas ellas, ¿verdad?, con estas marcas, ¿verdad?, pues se produjeron 214.000 toneladas de aceite de oliva virgen extra, de las cuales 78.163 fueron certificadas. Otra forma de clasificar los aceites es con adjetivos, que pueden ser, por ejemplo, premio o gourmet, que son pues los que tienen aquellos aceites más selectos o singulares para designar a los extraordinarios, que destacan en algún aspecto específico que se desea resaltar. Como antes también indicamos, ¿verdad?, hay multitud de aceites monovarietales que tienen condición de extra y que solo se fabrican con un determinado tipo de aceituna, o también algunos pueden clasificarse o entrar en lo que se denomina coupage, que son aquellos que se elaboran con una variedad diferente, con varias variedades de aceituna, y que se consigue con esa mezcla pues determinadas características como de sabor, flavor especial, que le hace pues tener un valor diferente al que puedan tener otro tipo de aceite. Pues bien, el aceite de oliva es considerado como una grasa. Yo a veces digo de forma coloquial que lo único malo del aceite de oliva es que es grasa, ¿eh? Es grasa, y ese factor importante en su composición, ¿verdad?, es lo que ha hecho que el aceite de oliva no tenga el reconocimiento en cuanto a sus características saludables en Europa y en el mundo, en Estados Unidos, por supuesto, ¿verdad?, porque siempre ha sido considerado como grasa, ¿verdad? Entonces, eso, que lo que es también una ventaja, pues después tendremos que ver a la hora de comparar la grasa del aceite de oliva con la grasa de otros alimentos, ha sido durante mucho tiempo algo que ha frenado el desarrollo del aceite de oliva. Pues en la composición del aceite de oliva y sus características, pues resultan es resultante de una serie de interacciones entre factores agronómicos y tecnológicos que marcan tanto la fase de desarrollo y la maduración del fruto como en su transformación. De tal forma que la composición final de un aceite de oliva se ve influenciada por una gran cantidad de factores. De tal manera que desde un punto de vista analítico podemos decir que tiene dos partes perfectísimamente diferenciadas. La mayoritaria, que representa el 98% del mismo, es lo que se llama pues la fracción mayoritaria o saponificable, ¿verdad?, y es la que tiene una serie de componentes que ahora después veremos. Y la otra fracción o parte es la que denominamos minoritaria, que representa alrededor del 2% de ese aceite de oliva. Pues bien, decía que en la composición influyen muchos factores. Ahí hay un esquema de todo lo que influye en un aceite, en la calidad y en la composición de un aceite. Son factores ambientales, de técnica de cultivo, de variedad de aceituna, de cómo se extrae, de cómo se conserva. Todo eso, ¿verdad?, hace que el aceite final, ¿verdad?, pues tenga una composición, ¿verdad?, o no, o otra, ¿verdad?, y que tenga, por tanto, unas características saludables más altas o no, en función de la concentración fundamentalmente de minoritarios que hay en ese aceite final. Cada una de estas
de estos factores de los que dependen, ¿verdad? Pues a su vez se pueden subdividir en muchas de ellas, ¿verdad? ¿Verdad? Que en el producto final interviene o el tipo de abono, cómo se ha recogido, hasta cómo se ha hecho la poda, si se ha regado o no se ha regado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, tradicionalmente este es el esquema que se ha venido pues conociendo de la composición de un aceite de oliva. Teníamos una fracción mayoritaria que antes era solamente conocida dentro de esta elixir, que es lo que denominamos fracción insaponificable, ¿verdad? Aunque la fracción mayoritaria se incluye en ella también lo que llamamos componentes relacionados químicamente con ácidos grasos, ¿verdad? Que son los fosfolípidos, los ésteres de esteroles y las ceras, ¿verdad? Que al ser de alguna forma minoritarios, se incluyen, pueden incluir como fracción saponificable, ¿verdad? De manera que esta clasificación, ¿verdad?, en donde los ácidos grasos constituyen lo que antes se denominaba fracción mayoritaria, fundamentalmente, ¿verdad?, pues es una clasificación que hoy en día pues, se puede simplificar de manera importante, de tal manera que esta manera de clasificarlo pues, es más reducida y más esquemática también, e incluye en alguna medida las dos diapositivas que antes habíamos nosotros puesto. De tal manera que entre los minoritarios pues podemos ver una serie de compuestos entre los que se encuentran los fenólicos, los tocoferoles, fitosteroles, etcétera, etcétera. Los compuestos mayoritarios fundamentalmente están formados por parte grasa, de ácidos grasos que pueden ser monoinsaturados, poliinsaturados y saturados en proporción de esos colores que tenemos ahí y que ahora tendremos oportunidad de verlo un poco más concretamente y más específicamente. Los ácidos grasos representan en su composición pues unas diferentes sustanciales, de tal forma que la mayoría de los ácidos grasos son monoinsaturados, ¿verdad? Representan esta proporción respecto a los poliinsaturados y a los ácidos grasos saturados, que es esta que tenemos aquí. Y aquí tenemos su porcentaje, 80% frente a 12% y al 8%. De tal manera que esa composición de ácidos grasos, ¿verdad?, la insaturación elevada de ácidos grasos es lo que le hace a esa grasa que pueda o que sea la más saludable dentro de las grasas vegetales, ¿verdad? Y por tanto pues sea especialmente útil para muchos fines que otros aceites pues no pueden competir. La composición de los ácidos grasos pues también muy variada, ¿verdad? Hay multitud de ellos. Aquí indicamos el número de carbonos de su cadena y entre ellos pues se encuentran algunos pues, muy conocidos, ¿verdad?, y de elevada proporción, como el oleico, el linoleico, y otros no tanto, pero que están en alguna medida presentes todos ellos en los aceites, en los diferentes aceites de oliva. Pues, la fracción minoritaria de alguna forma decimos que es muy importante, ¿no?, muy importante en el aceite de oliva, porque en alguna medida la fracción mayoritaria, los ácidos grasos, la fluctuación de contenido graso de un aceite procedente de una aceituna o de otra, pues sí, hay variaciones, ¿verdad?, en el contenido en grasa, y eso alguna vez pues condiciona la elección por parte del agricultor de qué tipo de olivo planta, ¿verdad? Al final el agricultor en general, ¿verdad?, pues busca rentabilidad, y a la hora de rentabilizar lo primero que le hacen a la aceituna cuando llega a una almazara es medirle el contenido graso, ¿no? Y por lo tanto la tendencia es a plantar aquellos olivos que den una aceituna cuya variedad, ¿verdad?, de un mayor contenido o tenga un mayor contenido de ácido graso, ¿verdad? Pero eso
que aunque puede ser fluctuante, en general es muchísimo mayor, ¿verdad?, en comparación con lo que corresponde a los minoritarios, que tienen ese 2% de lo que llamamos fracción minoritaria o fracción insaponificable. Pues esa fracción insaponificable, los minoritarios, tienen también una enorme variedad de componentes. Destacan algunos de ellos, entre otros, ¿verdad?, como son los compuestos fenólicos, los tocoferoles, los ácidos triterpénicos y los fitoesteroles. Todos ellos tienen características interesantes, no muy interesantes, ¿verdad? Los tocoferoles son conocidos como la vitamina E, ¿verdad?, y son antioxidantes a nivel celular. Los fitoesteroles pues tienen un papel muy importante en la regulación del colesterol sanguíneo, como después ya veremos, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de interés analítico, si me aceptan el término, ¿verdad?, los compuestos fenólicos, que en alguna medida, de manera general, se conocen también como polifenoles, pues son una parte de esa fracción minoritaria de enorme interés, porque la mayoría de las capacidades pues protectoras de salud y que mejoran determinadas circunstancias de la misma se asocian con la mayor o menor presencia de estos compuestos minoritarios, ¿no? Y tienen pues unos efectos muy importantes. También definen en buena medida la parte de las características organolépticas del mismo, ¿verdad? Y eso hace que sean un grupo de especial interés. Los principales polifenoles pues son ácidos fenólicos, alcoholes fenólicos, lignanos, flavonoides, secoiroides, y existen otros compuestos relacionados con los polifenoles como el ácido lenólico y sus derivados, que también tienen pues una acción semejante a la de los polifenoles, ¿verdad? Ahí hay algunos de sus nombres y algunas de sus estructuras de estos polifenoles. Pues bien, los aceites de oliva virgen extra, ¿verdad?, son los únicos componentes de la fracción minoritaria, ¿verdad?, que de alguna forma desaparecen o pierden sus propiedades en los procedimientos de refinamiento, ¿verdad? De tal manera que esos componentes se mantienen intactos cuando nosotros hacemos un tratamiento que son los adecuados, mientras que si no se produce o no se hace la elaboración del aceite en las condiciones adecuadas, esos efectos que tienen los polifenoles pues desaparecen, ¿no? De tal manera que todos y cada uno de los minoritarios, polifenoles y no, ¿verdad?, siempre que se hallen y que estén presentes, ¿verdad?, en la condición adecuada, es porque ha habido una elaboración del aceite de oliva correcta. Es muy importante, por tanto, el que podamos en el laboratorio determinar adecuadamente la composición de esa fracción minoritaria y de todos y cada uno de los componentes de la misma. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que la caracterización del aceite es una parte de este mundo oleícola que antes decíamos, ¿verdad?, que tiene y ha ido modificándose y ampliándose a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Existen dos maneras de caracterizar el aceite de oliva. Una es lo que llamamos análisis sensorial, lo que llamamos cata, los paneles de cata, y desde el punto de vista oficial, una serie de parámetros físico-químicos que están en el boletín oficial del Estado, ¿verdad? La cata, pues, bien conocida en alguna medida, lo que usamos es los sentidos para definir una serie de características del aceite, ¿verdad? Los diferentes sentidos pues dan o nos permiten caracterizar
un determinado aceite, ¿verdad? Estas características que yo soy capaz de definir con los sentidos, pues se pueden clasificar en lo que se llaman atributos negativos, atributos positivos y otros atributos negativos, en definitiva, atributos negativos y atributos positivos, ¿verdad? Existen especialistas en cata de aceite de oliva que en condiciones que ahora después veremos en la siguiente diapositiva, pues son capaces de definir estos atributos y a la hora de hacer el panel de cata, pues se rellenan unas fichas como esta que aquí pongo y que se comparan unas con otras. O sea, un panel de cata no es solo un catador, sino varios que entre ellos sacan al final pues una valoración final. Esto se hace en instalaciones en donde hay una especie de vitrina, ¿verdad? Se utilizan copas como estas con su tapadera que permiten oler los aceites. Hay que entre cata y cata pues se utilizan elementos de limpieza de la boca, que puede ser con agua o también con trozos de manzana. En definitiva, que al final y con todas estas instalaciones, ¿verdad?, pues se permiten atribuir, darle unos atributos, definir los atributos de un aceite, y eso pues permite su clasificación y su catalogación. La caracterización del aceite de oliva mediante el análisis físico-químico es lo que marca el boletín oficial. Es decir, hay una serie de parámetros en donde aquí los tenemos que son de obligado cumplimiento y definición en los aceites, que va pues desde la acidez pues a determinados compuestos, la mayoría mayoritario, ¿verdad? La mayoría mayoritario y que se utilizan pues por técnicas, algunas clásicas y algunas cromatográficas más actuales, pero sin demasiada sofisticación instrumental, como pueden darse cuenta si damos un vistazo a estas técnicas que ahí se indican. Pues bien, de todos esos parámetros oficiales que hay que determinar, pues se pueden igualmente disponer, en química analítica disponemos de una enorme cantidad de técnicas ya más modernas, más actuales, más innovadoras, como las que tenemos ahí señaladas, que de hecho permiten caracterizar componentes mayoritarios y minoritarios del aceite de oliva con muchísima más fiabilidad y que están en muchos laboratorios, de manera que existen pues ya a disposición del sector pues la cromatografía de gases, que nos permite pues determinar todo y separar, ¿verdad?, todos estos componentes, la HPLC, que nos permite definir triglicéridos hasta compuestos fenólicos, el infrarrojo, que tiene todas esas posibilidades de determinación. Como ven, llegamos hasta determinaciones de componentes muy minoritarios, la espectroscopia Raman, que se emplea para el análisis de lípidos, la resonancia magnética nuclear se está cada vez más introduciendo en la almazara, no estos equipos tan espectaculares como hay aquí, sino algunos de sobremesa que están ya comerciales y que permiten pues la determinación de muchos compuestos muy interesantes todos ellos. Igualmente la espectrometría de masa como tal técnica que permite separar y cuantificar, ¿verdad? Y la electroforesis capilar para algunos de estos parámetros. En su momento dijimos al principio, ¿verdad?, que la electroforesis capilar y también la cromatografía de gases y la de líquidos pues tenía su capacidad determinativa, ¿verdad?, y separativa, ¿verdad? Pero cuando estas técnicas se acoplan a la espectrometría de masa, ¿verdad?, pues las posibilidades de caracterización y de separación pues aumentan de manera espectacular. Igual podemos decir
si esto se acoplara, pues a la resonancia magnética nuclear, que aunque puede trabajar de manera independiente, ¿verdad?, cuando se acopla a la masa y a una técnica separativa, ¿verdad?, o en este caso el HPLC, pues de alguna forma podemos decir que tenemos la estrella de la corona, ¿no?, de lo que sería el intento analítico de separar y de clasificar y de definir perfectamente y de caracterizar, por tanto, pues un aceite en máxima profundidad. Existen también hoy en día lo que llamamos sensores en el uso como técnica analítica, ¿verdad? Y dentro de ellas pues está lo que se denomina análisis de electrónica, la lengua electrónica y los biosensores también, que permiten también pues definir una serie de componentes y que son muy utilizados sobre todo en las almazaras, en los laboratorios, para definir adulteraciones, enranciamiento, clasificación del tipo de aceite, origen geográfico, etcétera. Y cada vez se están usando más estos sensores en el análisis de oliva. Muy bien, a pesar de esa capacidad analítica, como estamos viendo, ¿verdad?, esa batería enorme de técnicas instrumentales separativas o no, pero acopladas unas con otras, a pesar, digo, de esa enorme posibilidades analíticas que tenemos hoy en día, de los minoritarios solo está legislado el contenido en esteroles. Solo está legislado. No hay obligación de caracterizar esos otros componentes minoritarios que son tan importantes, ¿verdad? Y por lo tanto, eso nos lleva pues a una conclusión, ¿verdad?, de que es enormemente necesario el disponer de potentes e innovadoras metodologías analíticas que utilicen esa instrumentación tan sofisticada para realizar una profunda caracterización de los aceites virgen extra. ¿Y esto por qué? Pues porque esto nos permitiría definir de manera exhaustiva el perfil composicional de los distintos aceites de oliva y de sus subproductos, diferenciar variedades o autentificar orígenes geográficos, evaluar la influencia de los diferentes parámetros agrotecnológicos, establecer la concentración absoluta de ciertos compuestos bioactivos, conocer la biodisponibilidad e intentar, ¿verdad?, pues incrementar las investigaciones en el ámbito de la nutrición y de la salud. Es decir, que esos materiales, ¿verdad?, esa instrumentación, pues deben de ser dotadas de las adecuadas metodologías para poder intentar conseguir pues todos estos objetivos que ahí se indican, que son tan necesarios. Muy bien, no hace muchos años aparecieron lo que se denominan ciencias ómicas, que en alguna medida nos condujeron a lo que denominamos bioanalítica, que es la aplicación de las técnicas instrumentales y metodologías de la química analítica al estudio de las sustancias presentes en los organismos vivos y de las reacciones químicas en las que se basan los procesos vitales. Pues bien, las ciencias ómicas incluyen términos como la genómica, la proteómica, la transcriptómica y la metabolómica. La metabolómica se podría definir como el análisis exhaustivo de todos los metabolitos de un sistema bajo estudio, lo que llamamos metaboloma, para ser identificado y cuantificado. La metabolómica nos permite la caracterización simultánea de un gran número de sustancias químicas presentes en una determinada matriz. Bien, dentro de esa metabolómica está lo que llamamos metabolómica de alimentos, que se conoce como Food Metabolomics o Foodomics, y es una disciplina que utiliza las técnicas ómicas para establecer la composición detallada de un determinado alimento con el fin último de analizar la relación que existe entre el efecto que puede tener en nuestra salud y su composición química. Pues bien, en los últimos años el objetivo de mi grupo de investigación y de otros muchos ha sido evaluar el potencial
de diferentes aproximaciones y herramientas metabolómicas para obtener información sobre el metaboloma de productos y sus productos derivados del olivar. Y estas investigaciones, pues como digo, que se han hecho por diferentes grupos, se pueden agrupar en tres, lo que llamamos estudios de caracterización y autentificación, investigaciones de carácter agrotecnológico e industrial y proyectos en el ámbito de la nutrición y de la salud. En el primero de ellos, ¿verdad?, se puede decir que en los últimos tiempos, en la última década, pues trabajando no solamente con aceite, ¿verdad?, sino con tejidos vegetales derivados del mismo, como la pulpa, la hoja, corteza, tallos, raíces, ¿verdad?, y otros subproductos, pues han sido objeto de estudios mediante aproximaciones analíticas en las que se centraba principalmente la caracterización de sus metabolitos secundarios. Y esto pues nos ha llevado a conseguir la caracterización fitoquímica de determinadas matrices, la discriminación varietal del origen de esos productos y subproductos, y también a la autentificación del origen geográfico. Aplicaciones claras en este apartado, ¿verdad?, pues han sido y seguirán siendo, pues conocer exhaustivamente la composición de sus productos del olivar, por ejemplo la hoja, que le dé valor añadido e identifique nuevas posibilidades de mercado. Saber qué compuestos y concentraciones serían clave para autentificar aceites provenientes de una determinada denominación de origen. Diferenciar aceites basados en el empleo de una variedad concreta respecto a otro y definir su tipicidad. Asegurar la autenticidad, ¿verdad?, y comprobar si el etiquetado de una botella es correcto y entendible para el consumidor. Lo digo, muchas investigaciones van en este sentido, están yendo en este sentido y seguirán estando, ¿verdad?, en un futuro, porque hay que seguir investigando mucho para definir todas esas circunstancias que antes he comentado. El grupo B, ¿verdad?, que ahí denominamos B, pues también tenemos a disposición numerosos estudios cuyo objetivo primordial ha sido evaluar la influencia de la aplicación de diferentes parámetros agrotecnológicos en la concentración de compuestos bioactivos del aceite, y esto nos ha permitido pues la evaluación de parámetros agrotecnológicos, el aseguramiento de la calidad de estos aceites y la revalorización, es muy importante, de los subproductos de la obtención de ese aceite. Temas estudiados, y como digo, temas estudiados que se siguen estudiando y que se seguirán estudiando, está pues la gestión del riego, molienda, batido, centrifugación y filtración, cómo afectan las condiciones de embotellado, tipo y material de recipiente y de almacenaje, temperatura, luz, humedad, etcétera, en la vida media del aceite. Y tercero, ver si el enriquecimiento del aceite con algunos compuestos antioxidantes podría minimizar o retardar su envejecimiento. Por último, encontrar una solución rentable, técnicamente viable y respetuosa con el ambiente para la generación de los orujos y de las alperujos, ¿verdad?, que son materiales enormemente contaminantes y que es necesario encontrar una adecuada solución. Otros temas de estudio en este apartado, en el apartado B, ¿verdad?, pues hay bastante literatura científica sobre la fritura, ¿verdad?, de tal forma que podemos asegurar que el aceite de oliva es la grasa que ha demostrado una mayor idoneidad para la misma, ¿verdad? Y son en estos momentos muchos los grupos de investigación que han y siguen centrando sus trabajos en evaluar las bondades del aceite de oliva para ser empleado en la fritura. Igualmente se está trabajando mucho, ¿verdad?, en intentar pues vencer algo que antes aludía, ¿verdad?, y es que el olivar tradicional empieza a perder terreno frente al intensivo superintensivo. Entonces decíamos que el agricultor, por cuestiones que se pueden considerar lógicas, ¿verdad?, de buscar la máxima rentabilidad, pues
están desechando el utilizar aceitunas procedentes de olivos que no son tan rentables, incluso aplicar técnicas de extracción que no son las que pueden permitir el conservar determinadas características pues también saludables, ¿no? Y por lo tanto pues cada vez se está insistiendo más en definir, ¿verdad?, esos aceites especiales obtenidos por formas que permiten que tengan un valor añadido más grande. Y eso hay que ponerlo de manifiesto para que, en alguna medida, ¿verdad?, los agricultores pues, no desprecien o no desechen totalmente el producir ese tipo de aceites que en algunas zonas pues, son perfectamente característicos de la misma, ¿verdad? También estamos trabajando en estos momentos dentro de lo que se llaman programas de mejora, pues en el caso de la verticilosis, que como ustedes saben es una de las enfermedades del olivar más importantes en Andalucía, ¿no?, y también en el resto de España y de Europa, ¿verdad?, en donde no se han encontrado, también en el norte de África, ¿verdad?, no se ha encontrado remedio, ¿verdad? Y sería, por tanto, muy importante pues, hacer investigaciones sobre este hongo, el Verticillium de Allier, que de alguna forma, a través de la definición del perfil de los metabolitos secundarios, ¿verdad?, pues nos permita definir bien las diferentes variedades de olivo y identificar aquellas que sean más resistentes a este hongo, ¿no? Y por lo tanto tender pues, a plantar y a desarrollar aquellas variedades que se vean menos influenciadas por el ataque de este hongo y que nos permita pues, hacer igualmente, si fuera posible, mejoras genéticas en los mismos. El último de los grupos de investigaciones metabológicas en este sector son los que afectan al ámbito de la nutrición y de la salud, ¿verdad? Pues bien, es conocido que esos polifenoles, que antes decíamos, esos otros minoritarios de interés, tienen la conceptuación de compuestos bioactivos, ¿verdad?, de tal forma que tienen efectos saludables tanto in vitro como in vivo y que se están investigando ampliamente, usando herramientas metabolómicas basadas fundamentalmente en el empleo del HPLC masa, también en RMN de HPLC. Pues bien, en estudios de este tipo se persigue también lo que llamamos definir la biodisponibilidad. Es decir, estudios de biodisponibilidad que pueden definirse como la proporción de un principio activo determinado que alcanza el sitio de acción. En ella influyen factores tales como estructura química, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Bien, en los últimos tiempos, por tanto, se está trabajando mucho en la valoración de efectos saludables, también en los estudios de biodisponibilidad y también los estudios de intervención nutricional, de tal manera que permitan pues monitorizar la ingesta de aceite de oliva y que esto haga igualmente posible evaluar la biodisponibilidad de los metabolitos de interés. Muy bien, antes de ver algunas de las aplicaciones de esta fase, pues me gustaría hacer algunas consideraciones sobre eso que antes hablábamos, ¿verdad?, de que lo único que tiene el aceite de malo es la grasa, ¿verdad? Bueno, pues no lo es tanto, no lo es tanto lo que antes decía, porque si consideramos nosotros el balance energético de una dieta, los hidratos de carbono deben aportar entre un 55 y un 60%, las proteínas entre el 10 y el 12% y la grasa entre un 30 y un 35%. Es decir, que la grasa no sobran, sino que son necesarias a la hora de la alimentación y que por tanto deben de estar en las dietas. ¿Por qué es importante la grasa? Pues porque las grasas actúan como importante componente energético, eso está claro. Tiene un papel estructural en la formación de las membranas biológicas,
A partir de ellas se forman compuestos de gran importancia biológica como las hormonas, esteroideas, las vitaminas, los ácidos biliares y los eicosanoides. Tiene un papel defensivo frente a traumatismos, rodeando algunos órganos. Tiene un papel relevante en las funciones reproductivas. Tiene un papel determinante también en la palatabilidad de los alimentos. Por tanto, la grasa tenemos que tomarla. Y yo digo que, bueno, pues si hay que tomar grasa, el aceite de oliva virgen extra debe de ser la principal fuente de grasa para el uso alimentario, en adición y en fritura, en guisado, estofado, etcétera, etcétera. Verá, que si hay que tomar grasa, si las grasas son necesarias, pues vamos a utilizar grasa insaturada, saludable, que es la que contiene el aceite de oliva. Esto, ¿verdad?, que digo de saludable, es lo que hace que el aceite de oliva sea considerado como un alimento funcional, pero no tampoco un único y uno raro, ¿verdad?, sino el más importante alimento funcional que tenemos en nuestra tierra. ¿Qué es un alimento funcional? Pues es cualquier alimento natural o procesado que, además de sus componentes nutricionales, contiene otros adicionales, llamados compuestos bioactivos, que favorecen la salud, la capacidad física y el estado mental de una persona. Bien, los polifenoles, como antes he dicho, son componentes bioactivos del aceite de oliva, de la fracción minoritaria del aceite de oliva, que tienen una influencia más importante en la salud, en la capacidad física y en el estado de una persona en términos generales. De la manera que si vemos lo que llamamos pirámide nutricional, pues el aceite de oliva se posiciona en una escala bastante asumible, ¿verdad? Arriba son los peores, aquí los mejores, o sea, no estamos en mala posición. De tal manera que ese aceite de oliva es alimento funcional, contiene compuestos bioactivos en cantidad importante y de alguna forma es el alimento diferenciador en exclusiva de la alimentación mediterránea. Es el alimento diferenciador en exclusiva de lo que llamamos dieta mediterránea, con lo cual, ¿verdad?, la comunidad científica internacional, nutricional, analítica, médica, siempre le ha dedicado un especial interés y va en incremento el interés por esos estudios sobre el aceite de oliva y de su componente minoritario. Muy bien, de los usos y las recomendaciones empíricas atribuidas históricamente al aceite de oliva, algunos se han confirmado científicamente y en otros casos no ha sido así, pero esto ocurre pues con la inmensa mayoría de los alimentos, ¿no? Me gusta siempre hacer alusión, se dice normalmente a lo que decía mi abuela, ¿no?, o lo que decía mi madre, o lo que decían en mi pueblo, ¿no? Bueno, pues, ¿quién no tiene dicho en este sentido de para lo que sirven determinados alimentos o para lo que sirven determinadas infusiones o que hay que tomar por si te duele esto o por si te duele lo otro? Las recetas, las madres en los pueblos siempre hay pues soluciones para muchas de estas cosas, ¿verdad? Pues bien, algunas de estas cosas se han confirmado científicamente y otras no, pero ¿verdad? Bueno, lo atribuido por tanto al aceite de oliva pues, es lo que ocurre o lo que ha ocurrido con otros muchísimos alimentos. Hoy en día la moderna nutrición y nuestra ciencia analítica han hecho posible la comprensión de esos usos ancestrales y han explicado fenómenos y hechos que no se conocía su etiología. De tal forma que están descritos en la etnografía los efectos beneficiosos del aceite de oliva sobre la enfermedad cardiovascular, el cáncer de mama, la diabetes, el sistema inmune, el aparato digestivo y ante incluso la propia longevidad. Pues bien, estos datos, ¿verdad?, saludables del aceite de oliva y beneficiosos para determinadas patologías y de situaciones, de alguna forma están contemplados en lo que se llama medicina basada en la evidencia, medicina
basada en la evidencia. Y hay diferentes grados de evidencia. El grado de evidencia más alto es lo que llama grado A, que es el que está basado en recomendaciones de los metaanálisis, es decir, análisis que se hacen con un número importantísimo de sujetos o de pacientes, ¿verdad? Y que existen ensayos aleatorizados y perfectamente controlados. Los del grupo B, ¿verdad?, son estudios clínicos bien ejecutados por grupos de investigación, siguiendo protocolos específicos y concretos, y el último, pues, serían recomendaciones basadas en opiniones de expertos, lo que puede hacer un grupo o un investigador sin demasiado número de datos, pero que consigue datos que pueden ser valorables y puedan tener un interés científico, ¿verdad? El máximo grado de evidencia es el grupo A y es lógicamente el que de alguna forma certifica o ratifica, pues, muchas de esas apreciaciones saludables que antes decíamos. Existen pues esquemas como el que pongo ahí, en donde el aceite de oliva, pues, es capaz de servir para muchas cosas, en el aparato digestivo, en el cardiovascular, en el sistema inmune, etcétera, que hay reseñado en la bibliografía con diferentes grados de evidencia, pues, de todas y cada una de esas patologías en todos esos órganos o zonas del cuerpo humano. Si nos dirigimos concretamente al sistema digestivo, es quizás el que menos estudios tiene, ¿verdad? Quizás por su complicación, pero hay datos, ¿verdad?, en donde permiten decir efectos beneficiosos en el hígado, en el estómago, en el páncreas, etcétera, ¿verdad? Aunque, como digo, es una parte del cuerpo humano en donde hay que seguir investigando con mayor profundidad. En relación con el sistema cardiovascular, pues es actualmente el que más interés suscita con diferencia, ¿verdad? Pues debido, pues, justamente eso, a las enfermedades cardiovasculares que cada vez en el mundo desarrollado pues tienen una mayor intensidad, y también, pues, a la estrecha relación etiológica que tienen con la grasa alimentaria, ¿verdad? Bien, existen diferentes estudios sobre los efectos funcionales del aceite de oliva sobre la aterosclerosis y la trombosis, y conclusiones de esos estudios nos dicen que el aceite de oliva actúa de una manera beneficiosa sobre la función cardiovascular por su influencia sobre un conjunto de procesos, como es en el retraso o gravedad de la aterogénesis, en la atenuación de la trombogénesis y en la obliteración del vaso sanguíneo, cuyo riesgo se evita, el estrechamiento, es decir, de los vasos, se evita en mayor o menor grado a través de la acción de ciertos polifenoles, como los icosanoides que ahí indicamos. En cuanto al aceite de oliva y el estado oxidativo celular, pues, indicar que la agresión, o lo que se denomina estrés oxidativo, es algo que sucede a lo largo de toda la vida del ser humano. Estamos sometidos a ese estrés oxidativo. Bien, ante la enorme evidencia que la repercusión que tiene la oxidación celular sobre la salud, pues es necesario, y hay muchos grupos que están en ello trabajando, plantearse el cómo se puede atenuar ese daño oxidativo y, aunque es imposible eliminarlo totalmente, al menos atenuarlo. Pues bien, existen dos vías y por ahí bastantes líneas de investigación que la están siguiendo. Una de ellas es asegurar que el organismo reciba la cantidad adecuada de antioxidantes de todo tipo, ¿verdad? Y, pues, de alguna forma, tener una dieta suficientemente variada como para asegurar la provisión de todos y cada uno de estos antioxidantes. Por ello, antes lo decíamos y lo ratificamos, ¿verdad?, una ingesta de fruta, verdura, hortaliza y aceite de oliva virgen extra, en nuestro caso, pues facilitaría o ayudaría a la disminución de ese estrés oxidativo que antes indicábamos en la diapositiva. El cuarto
el cuarto grupo que estábamos comentando es el aceite de oliva y la respuesta inmune, ¿verdad? El papel del aceite de oliva es crucial en la modulación de las respuestas inmunitarias. Y el resumen un poco de las investigaciones en este apartado nos dicen que el consumo habitual de aceite de oliva mejora la sintomatología de muchas patologías asociadas a alteraciones inflamatorias autoinmunes, pero carece de los potentes efectos del aumento de la susceptibilidad frente a infecciones bacterianas característicos de los omega-ácidos. Por eso, independientemente de que tomemos mucho aceite de oliva o no, ¿verdad?, la ingesta habitual de omega-ácidos pues es algo que es recomendado por muchísimos nutricionistas y que por tanto debe de ser en alguna medida también incorporado a nuestra dieta. En segundo lugar, el aceite de oliva ocupa un lugar intermedio entre los otros dos extremos, pareciendo mostrar el mayor equilibrio de repercusión inmunológica. Por tanto, la alimentación habitual de individuos sanos y en situaciones patológicas que no lleven consigo trastornos inmunológicos, el aceite de oliva sería el aceite o la grasa de elección y por lo tanto el que debe ser mayoritario, o el que convendría que fuera mayoritario en una dieta. Y por último, el aceite de oliva y cáncer. Reconocible, ¿verdad?, el concepto de que los procesos cancerígenos o en ellos se pueden distinguir tres fases. Una es la iniciación del cáncer, del proceso, otro es la evolución, la promoción del mismo y el último es la progresión, ¿verdad? Iniciación, promoción y progresión del proceso cancerígeno. Pues bien, hay resultados de investigaciones que nos dicen que el aceite de oliva puede intervenir en diversos procesos implicados en las tres fases, ¿verdad? Y también está en la bibliografía bien definido que los compuestos fenólicos del aceite de oliva, los polifenoles, se han mostrado eficaces en la detención de crecimiento y proliferación de distintas líneas celulares de cánceres humanos en dosis similares a las cantidades que podemos ingerir con el aceite de oliva virgen en nuestra dieta habitual. Después daremos algunos datos. Pero en este ámbito, pues, decirle que existen algunas publicaciones, entre las que me encuentro honrado de haber participado, que indican que en el cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes en la población femenina del mundo, los compuestos fenólicos, los polifenoles del aceite de oliva, tiroxol, hidroxitirosol y oleuropeína, pueden afectar a la expresión de distintos factores como el HER2, que intervienen en el proceso de la cancerogénesis y en el fracaso del tratamiento químico de este tipo de cáncer. De tal manera que esta investigación que realizamos junto con investigadores, colegas del Instituto Oncológico de Cataluña, se planteó ya hace algunos años, a iniciativa de algunos que observaron en el ámbito de la medicina, pues que la prevalencia del cáncer de mama de distintos países de la Unión Europea era bastante heterogénea, de tal manera que aquellos países de la cuenca mediterránea, que teóricamente, ¿verdad?, pues tenían una dieta especial y más o menos semejante, pues en lo que esa prevalencia era menor, ¿verdad? Entonces inmediatamente digo, bueno, vamos, si esto es así, ¿se deberá a la dieta mediterránea? Bueno, pues debe de ser, ¿no? Y dice, ¿cuál era el alimento común y más significativo de la dieta mediterránea? El aceite de oliva. Bueno, pues vamos a investigar a ver si es el aceite de oliva el causante de esa prevalencia baja, ¿verdad?, en los países mediterráneos, ¿no? Y en ese sentido, pues planteamos una serie de experiencias que nos llevaron, pues, a separar por HPLC
pues a partir de muestras de aceite, pues algunos de sus componentes, ¿verdad? Y logramos pues la separación de fracciones de hidroxidtirosol, tirosol, piroresinol, en fin, de una serie de ellos, ¿verdad? Y una vez separado y caracterizado por masa, como después veremos, pues lo que se hizo fue probarlo en una línea celular de cáncer de mama definido, ¿verdad? Y eso nos llevó pues a una vez, como digo, separado y caracterizado por masa esos componentes, a disponerlo en concentración y durante tiempo adecuado, ¿verdad? Pues en muestras de ese tipo de material cancerígeno, ¿verdad? Y como consecuencia de ello y como digo, de disponer pues una serie de muestras, ¿verdad? Cuyas microfotografías están ahí expresadas, pues vimos pues una serie de resultados, ¿verdad? Pues que había algunos de esos polifenoles del aceite de oliva, como eran los fenoles simples. Aquí tenemos la muestra, ¿verdad? Pues vemos que nada, no había ninguna influencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando los polifenoles eran del grupo de los lignanos, vemos ya una diferencia importante, ¿verdad? Y si comparamos los psicoiroides, pues también vemos una influencia significativa, ¿no? De todos ellos, ¿verdad? Hay dos, este y también este, ¿verdad? Que de alguna forma resulta evidente que el pinorresinol, los lignanos pinorresinol y acetoxipiroresinol, como el ligustrócido aglicona, ¿no? Este que tenemos aquí, ¿verdad? Pues son efectivos como inductores de la muerte celular. Y se observa, ¿verdad? Se observa tanto pues una disminución y también una diferenciación en su morfología celular. Esto, pues, ¿a qué nos conduce? Bueno, pues en principio a decir que hay efectos reales, ¿verdad?, que pueden hacer retrotraer la reproducción y en algunos casos, ¿verdad?, evitar esa proliferación. Esos estudios se han continuado más después, posteriormente, con diferentes tipos de aceites, con otros polifenoles, incluso con polifenoles extraídos de otros subproductos del aceite, como la hoja, etcétera, ¿verdad? Y también los restos que quedan en los filtros de las almazaras, etcétera, y han dado lugar pues a una serie de importantes avances que se están hoy en día cuantificando. En cualquier medida, decía antes que los estudios que se han hecho con el aceite de oliva para determinadas enfermedades, fundamentalmente la cardiovascular y la del cáncer de mama, como acabo de decir, son quizás las más interesantes. En ellas se concentran lo que se denomina los estudios PREDIMED, ¿verdad? Uno de ellos, el de la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares con la dieta mediterránea, pues es un estudio que es comúnmente citado por la comunidad científica internacional y que se hizo con cerca de 30.000 individuos, ¿verdad?, y que llega a unas conclusiones extraordinarias en su momento, que nos dice que una dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra y frutos secos reduce un 30% la incidencia de complicaciones cardiovasculares mayores, ¿verdad? Y que demuestra con la mejor evidencia científica posible que la dieta mediterránea constituye un modelo ideal de patrón alimentario para la prevención de enfermedades crónicas en individuos que tienen una posibilidad alta de contraer el riesgo cardiovascular. También el PREDIMED, en relación con el aceite de oliva, en relación a los estudios que antes decía también, pues se definió como conclusión que 4 cucharadas al día son suficientes para proteger, que el riesgo de sufrir cáncer de mama se reduce un 68%. Son datos
de un estudio español llamado Predimer y que se inició en el 2003 con alrededor de 7.500 participantes de 7 comunidades. Es decir, que la comunidad científica está trabajando de manera importante en ver los efectos beneficiosos de ese consumo de aceite de oliva. Bien, esto era lo que había, ¿verdad? Bien, termino con este bloque B, pues diciendo que en este campo de la nutrición y de la salud, pues el vínculo entre el consumo de aceite de oliva, los polifenoles y la salud es tan sólido que la Unión Europea aprobó en el 2012 una declaración de propiedades saludables específicas sobre los aceites de oliva vírgenes, que contienen al menos 5 miligramos de hidroxitirosol y derivados por cada 20 gramos de aceite. La comunidad científica, como antes he dicho, trabaja para seguir demostrando de manera contundente todos los beneficios del aceite de oliva que permita conseguir unas nuevas declaraciones de propiedades saludables. Más investigaciones en estas líneas apoyarían la aprobación de más declaraciones de salud por parte de los organismos reguladores. Por tanto, la moderna nutrición, las ciencias médicas y las ciencias analíticas tienen la palabra. Gracias a ustedes por la atención. Adelante. Bueno, yo solo una curiosidad. Claro. Bueno, primero darte las gracias por estar aquí y volver a verte. Gracias. Y una curiosidad ya referente al tema. Por lo que has indicado, ¿no? Parece que la fracción minoritaria, digamos, ¿no? de los componentes del aceite tienen un papel importante, ¿no? Dentro de la salud y todo esto, bien. Y también, por lo que has indicado, cada vez se está implantando más o se está desarrollando más lo que es el cultivo superintensivo. Entonces yo quería saber si de los datos de los que dispones, que veo que son muchos, ¿no? Hay una relación, ¿no? Y podemos saber si ese cultivo superintensivo hace que esos componentes minoritarios pues se vean afectados en mayor o menor proporción. O dicho de otra forma, ¿hasta qué punto ese cultivo superintensivo nos da un aceite con las calidades en efectos de salud adecuadas o no? ¿O esos contenidos son menores? O bueno, ¿cómo se ve afectado en general? Sí, es difícil, ¿no? Porque es tal la variedad, ¿verdad?, que existe de aceituna y por tanto de aceite procedente, ¿verdad?, que el generalizar es muy difícil, ¿no? Pero el cultivo intensivo y superintensivo, ¿verdad?, da aceite de la misma calidad, ¿no? Siempre se diga que un aceite, si es virgen extra, es aceite perfectamente recomendable. Por lo tanto, un aceite virgen extra que sea verdoso o más amarillo es mejor uno que otro, no. Si es virgen extra es lo mismo. Que sea más turbio o menos turbio, que tenga más acidez o menos acidez dentro del rango que se define, ¿verdad? Eso ya va a ir un poco, que pique más o que pique menos, eso va a ir un poco en tu gusto, ¿verdad? Pero si es virgen extra, ¿verdad?, se garantiza que tenga unas condiciones que le hacen tener unas características saludables adecuadas. Ahora, el procedimiento de obtención, el origen de la aceituna, la variedad de la aceituna, la forma de conservación, ¿verdad?, todo eso influye en la concentración de minoritarios, de la concentración de bioactivos. No el que sea extensivo o no sea extensivo, ¿verdad? En alguna medida es más importante la transformación que otro sistema, otras circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos algún trabajo en donde el tipo de molienda, el molino, es decir, si es de bolas o es de cilindro, eso influye en la concentración final de algunos polifenoles, en cantidades casi imperceptibles, pero influye. Es decir, que la metodología de trabajo es fundamental a la hora de obtener el aceite, ¿verdad? Cuando yo hacía antes la diferenciación entre el cultivo tradicional y el intensivo o superintensivo, no lo hacía porque eso influyera de manera decisiva en las características, ¿no?, ni organolépticas ni tampoco saludables del mismo, que si es virgen extra está garantizado. Es en la defensa del cultivo tradicional
como medio de fortalecer los territorios y de favorecer variedades que si no se perderían. Es decir, si vamos al superintensivo, pues ahí el picual, la marteña, todo el mundo va a ¿qué? A variedades que tengan mayor rendimiento graso, que es al final lo que se le paga, ¿no? En la almazara no le pagan si puede tener más o menos polifenoles, no, le pagan si tiene más grasa o tiene menos grasa. Por lo tanto, los agricultores tienden a poner ese tipo de aceituna, ¿verdad? Pero la defensa de otros sistemas que no sean el intensivo y el superintensivo va fundamentalmente encaminado a favorecer el desarrollo territorial y el desarrollo de determinadas marcas que den valor añadido a ese producto y a esa tierra, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero no se puede decir que haya ningún tipo de problema con el aceite obtenido, salvo que no se haga por metodología y por tecnología adecuada. Si se consume mucho abono o otro abono que no sea el adecuado, pues todo eso influye, ¿verdad? Pero no en sí en que sea extensivo o tradicional. Porque nos ha dado una visión general muy interesante. Lo que yo sí quería un poco matizar es cuando has asimilado, digamos, el aceite de oliva a una grasa. Yo ya hace mucho tiempo, yo la asignatura de química de alimentos en nutrición, una de las unidades que aquí tenemos. Yo siempre he distinguido entre grasa y aceite. Es verdad que la definición no está bien, digamos, matizada. A lo mejor hay que estar matizada la definición de una grasa, entre una grasa y un aceite. Pero tradicionalmente, por lo menos, lo que no podemos hacer por efecto de una clasificación es empeorar el concepto de una Claro. Y entonces yo siempre le decía a los alumnos que un aceite era aquel producto de origen vegetal que además tiene un comportamiento de fluidez y demás adecuado a temperatura natural. Claro. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer un aceite. Claro. Y claro, sobre todo, sería si es así, es que tenemos un defecto de clasificación que tenemos que corregir. Porque a nadie tradicionalmente, o sea, sería un caso de científico en teoría un proceso. Porque tradicionalmente un agricultor, un consumidor, dice que un aceite de una grasa. Siempre estaba aceite de oliva y bueno, eso es lo que esa es la necesidad de intentar hacer. No tenemos bien clasificado de clasificado, porque no podemos caer en ese error. Claro. Hombre, eso es así evidente, ¿no? Pero en alguna medida contra lo que hemos luchado y seguimos luchando, ¿no? Y bueno, gracias al esfuerzo de muchos, entre los que me honro en participar, ¿no? Pues se ha conseguido vencer esa clasificación. O sea, que eso no depende de nosotros. El Consejo Leico Internacional y están los organismos supranacionales, ¿verdad? Son los que definen. Entonces, en la Unión Europea, el aceite de oliva está considerado como grasa hasta hace nada. No recuerdo, pues, 10 o no recuerdo los años, ¿no? Pero era la grasa. Dentro del grupo de grasa era el aceite de oliva, por eso antes lo decía, ¿no? Que duda cabe que cuando yo hablo de grasa como el aceite de oliva lo hablo en términos de decir, bueno, aquello de lo malo, ¿no? Con aquello que hablábamos antes de los cerdos hasta los andares, ¿no? Es decir, que del aceite de oliva hasta la grasa, ¿no? En esos términos es cuando digo yo que es una grasa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos ha costado mucho tiempo vencer esa clasificación. Pero el que lo hayamos vencido no en la clasificación de grasa, sino en considerarlo grasa saludable, ¿no? Que salga, ¿verdad?, del apartado genérico de grasa y que pase a ser alimento graso saludable, ¿no? Que es lo que nos ha costado tantísimo esfuerzo, ¿verdad? Pero que es una grasa, eso no lo define el nombre, ni lo que nosotros queramos ponerle de prefijo aceite, ¿verdad? O posterior saludable. Es grasa porque tiene contenido en ácido graso importante, insaturado, bueno, pero graso. Por lo tanto, eso nadie nos lo puede quitar. Lo que sí tenemos que conseguir es que salga del apartado de grasa
en términos generales y no sea considerada como alimento graso, pero saludable, ¿no? Es la gran diferencia, ¿no? Por lo tanto, a eso es a lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, por supuesto, a mí no se me ocurre, ¿verdad?, nombrar ya al alimento como grasa no saludable, ¿no? Y, por tanto, defenderla frente a los aceites de coco, a los aceites de palma, a los otros aceites que están en el mercado y se utilizan mucho, pero que no es recomendable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha pasado de esa transformación, ¿verdad? Mientras que el aceite de palma, el aceite de coco y de otros aceites están bien donde están, ¿verdad? Porque no deben de ser utilizados en demasía, ¿no?, para efectos de alimentación, ¿no? Pero estoy contigo por eso, ¿no? Y mucho nos cuidamos, ¿no? Porque nos ha costado mucho tiempo, ¿no?, el lograr vencer la definición, y también los americanos, ¿no?, que han cambiado totalmente, ¿no?, con algunos de estos estudios, ¿no? Cuando empezaron a salir los informes de Predimed, los ensayos de Predimed, no recuerdo el porcentaje, ¿no?, pero hubo un incremento del consumo del aceite de oliva en Estados Unidos, multiplicando, pues no sé si por 100 o por no sé cuánto, es terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios, sin embargo, la influencia de estudios que tengan un índice de credibilidad importante enseguida repercute en el consumidor, ¿no? Y eso se ha logrado en base a ello, ¿no? Y está saliendo pues de ese cajón desastre de grasa no saludable, ¿no? Quería preguntarle, ¿la producción por nebulización afecta mucho al olivo, a la calidad de la aceituna o la manera tradicional? Pues no lo sé, ese dato no lo desconozco, ¿no? Pero bueno, en definitiva, casi todas las etapas de los diferentes procedimientos de obtención del aceite de oliva, todos tienen alguna influencia, ¿no? Alguna influencia. Lo que está por definir, ¿verdad? Y por eso sigue siendo tan importante el aplicar esas técnicas y estas metodologías para clasificar adecuadamente. Estamos viendo que hablamos de una coma, ¿no?, de una coma y de pocos números detrás, ¿verdad?, lo que puede modificar la concentración de algún minoritario, ¿verdad?, en cantidades tan pequeñas, ¿no? Y por lo tanto hace falta técnicas muy concretas, muy específicas, potentes, que permitan llegar a ese grado de cuantificación, ¿verdad? Y por tanto, que en eso hay que seguir investigando. O sea que ahora mismo no lo sé, pero bueno, podríamos verlo en alguna medida. Pero ya le he dicho que hasta en el tipo de molienda tenemos algunos datos que modifica el contenido de algunos componentes minoritarios, ¿no? Pues seguro que habría alguna diferencia en algunos de ellos, ¿no? Y dependerá a lo mejor, pues no solamente de esas circunstancias, de los procesos posteriores que sigan, ¿no? Pero vamos, lo podemos mirar si quieres. En algún momento quiere, pues podemos hablar y yo intento conseguir esa información, ¿no? Que le vaya bien. Adiós.